grabar. Antes que nada les digo algo. Si no nos alcanza con una sesión, no sé, probablemente no, volvemos a ingresar todos con la misma clave y el mismo ID, ¿ok? ¿Cómo? Hola. Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Por último, antes de arrancar la clase, lo que yo estoy grabando ahora, cuando se corte la primera parte, cuando se corte la sesión, eso se reconvierte y se reconvierte creo que en MP4. La cuestión es que cuando volvemos a subir, la primera parte no la puedo grabar, porque si grabo en ese momento, me graba arriba de la primera parte. Entonces tengo que esperar que se reconvierta para empezar a grabar. Por lo tanto, nunca se va a poder grabar la clase entera, siempre va a haber un bache en el medio. Lamentablemente es así. Y aprendí a unir los videos y los subo y queda todo en un solo video, ¿ok? Pero indefectiblemente hay 5 minutos de las clases en el medio que se corta. Lamentablemente es así. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? No sé cómo están funcionando los profesores, están mandando cosas para hacer, hay mucha producción que hacer, ¿sí? ¿Qué va a hacer? No entiendo por qué, pero bueno, son así. Nada, les recuerdo por las dudas, yo no voy a pedirle producción por ahora, me niego a evaluar en estas condiciones, si no nos volvemos a ver en un aula, habrá que evaluar. Pero mientras tanto, no, y en todo caso va a ser una situación de regularización pensando en el final, obviamente, digamos, ¿no? Por ahora lo que a mí me interesa básicamente es que lean y que tengamos estos encuentros, que pregunten todo lo que necesiten preguntar. Ustedes quieren, en algún momento nos tomamos una clase específica de repaso y que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Pero bueno, más adelante, supongo que ustedes ahora tuvieron un par de semanas como para ponerse al día, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, hoy, en realidad había dos textos, a mí hay uno que me interesa en particular, que es el que nos vamos a dedicar, si tenemos tiempo podemos tocar algunas cosas más del de Wicca, aunque no me interesa tanto. Me interesa fundamentalmente el texto de Bonasí, el texto que se llama Del Ródano a Galicia, ¿ok? Bueno, de Bonasí teníamos dos textos en la cursada. Uno de los textos lamentablemente no lo vamos a poder ver, porque no lo tengo digitalizado y no lo consigo tampoco digitalizado por ahora. Es un texto que tendríamos que ver en un par de semanas, de cualquier manera. Quien fuera mi ayudante en la materia hasta hace un par de años, me dijo que aparentemente el texto está en Google Books, así que quizás exista la posibilidad de acceder al texto, lo vemos un poquito más adelante, pero sería bueno que lo podamos ver. Ahora nos concentramos en el texto de Bonasí, que sería en alguna medida el texto que nos permita finalizar de explicar la transición al feudalismo, ¿no? Sería el cuarto texto que vemos, y si, digamos, por ejemplo, en un final ustedes quieren preparar la transición al feudalismo, bueno, son estos cuatro textos. Indefectiblemente son estos cuatro textos, digamos, ¿no? Salrach, Wickham, Tuert, el texto del Gran Dominio, y este texto de Bonasí, ¿ok? El texto de Bonasí, digamos, lo importante está como en el núcleo del texto, ¿no? O sea, hay una primera página que es un poco que lo presenta el tema en términos historiográficos, y después al final del texto hay una discusión, porque es un texto que se da dentro de una serie de debates, en una suerte de simposio, congreso, digamos, ¿no? Donde hay diferentes intervenciones de diferentes historiadores medievalistas que discuten sobre cuestiones que a nosotros no nos interesan tanto, porque ni yo ni ustedes vamos a ser medievalistas, y si lo quieren ser, bueno, encárguense ustedes de prepararse para eso. Yo lo que quiero es que ustedes tengan las herramientas para darle a la media, digamos, ¿no?
Y esas discusiones en realidad son relativamente poco importantes para nosotros, porque son discusiones con un grado de especificidad y academicismo que no nos interesa, porque está mucho más vinculado mucho más vinculado a cuestiones cronológicas y a cuestiones muy específicas, de regiones muy específicas, que a la hora de preparar la materia no nos interesa tanto, digamos, ¿no? Sin embargo, el texto trabaja sobre un espacio temporal y geográfico muy específico, ¿no? Este espacio, en términos temporales, es un momento que va entre el siglo X y el siglo XI y el siglo XII, digamos, ¿no? Es un periodo de tiempo que va entre el año 1000 al 1150. O sea, es un periodo que para el tiempo que nosotros usamos es muy corto, de corta duración. Digamos. Piensen que nosotros venimos trabajando un periodo que viene desde el siglo III después de Cristo. Entonces, hasta el siglo XII. Andaríamos en ese proceso. El texto de Bonafí se concentra en ese marco temporal, ¿no? Entre el año 1000 y el año 1050, y en términos regionales también es muy circunscripto a este espacio que es del Ródano Galicia. Cuando uno dice del Ródano Galicia, estamos pensando en lo que sería del lado del lado francés de los Pirineos, lo que sería el Languedoc, que sería el sur de Francia, y lo que sería el centro-norte de España, ¿no? Marcado por los Pirineos como la frontera que separa ambos espacios. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta, cuando hablamos del centro-norte de España, estamos hablando de una zona fronteriza que se enfrenta ante el peligro, entre comillas, musulmán. Digamos, ¿no? Esto aparece siempre una suerte de frontera del cristianismo ante el avance musulmán, avance que va a ser, digamos, para estos siglos, es un avance que queda limitado, digamos, en términos geográficos, y que a partir de ese momento arranca el proceso de la reconquista, ¿no? De la reconquista que va a llegar hasta el siglo XV, con los reyes católicos y el momento de la reconquista total. Ahora es un momento, perdón, me tengo a mi perra acá, es un momento de el momento de las cruzadas, por otro lado, que no es tema de hoy, pero las cruzadas tienen que ver también con esta puja con los musulmanes para recuperar ese terreno que el cristianismo le hubiera cedido, digamos, a los reinos musulmanes. ¿Ok? ¿Hasta ahí va bien? Y bueno, bájate. Este texto va a tratar de recuperar este último momento de la transición en este pequeño espacio de tiempo, y que lo toma fundamentalmente para Cataluña. ¿Por qué para Cataluña? Porque en realidad es el eje del texto. Él lo que hace es comparar Cataluña con el resto del territorio que lo suscribe. De alguna manera, Bonafí trabaja Cataluña fundamentalmente. Y lo que hace es tratar de pensar comparativamente a Cataluña con Galicia, Castilla, Aragón, por el lado español, y por el lado del sur francés, ¿no? De alguna manera lo que hace es esto, ¿ok? A nosotros lo que nos interesa más es Cataluña, y en todo caso tomar las herramientas que utiliza para pensar Cataluña, qué sucede en el resto de los lugares. Ahora, yo no les voy a preguntar nunca que me digan qué sucede en Toulouse, qué sucede en el Languedoc o qué sucede en Galicia. Lo que a mí me interesa es que rescatemos esos rasgos que nos permiten identificar qué es lo que cambia en cada una de las etapas hacia la concreción del sistema feudal en términos generales. Como el feudalismo se establece en términos económicos, en términos políticos, en términos jurídicos, que en alguna medida todos estos elementos están
conectados para pensar al feudalismo como sistema. ¿Se entiende? Digo, porque si ustedes recuerdan las primeras clases, a veces nosotros hablamos del sistema feudal y a veces hablamos de feudalidad, ¿no? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál sería la diferencia entre feudalismo y feudalidad? En el texto de Bonasí aparece muchas veces, por eso pregunto. Yo en este momento le estaría pidiendo un mate, Sabrina, pero ya no, creo que no va a volver a suceder eso, ¿no? Qué cosa. Bueno, ¿quién profe, Leonardo. sí, yo, Leonardo. Sí. Por lo que yo entiendo, el feudalismo sería el modo de producción hegemónico del momento, y feudalidad sería cuando está mezclado también con el esclavismo, cuando aparecen diferentes modos de producción batallando y combatiendo hasta que quede el hegemónico. A ver. Entiendo por feudalidad. Bien, vamos a tomar las palabras de Leonardo como para terminar de darle forma. Uno podría decir que el feudalismo es el sistema, digamos, el feudalismo es el sistema completo. Por feudalismo no es solamente el modo de producción feudal, sino al mismo tiempo todo el aparato superestructural que justifica y legitima al feudalismo. Por ejemplo, en el feudalismo prevalecen los poderes privados, los vínculos, las relaciones privadas de poder, el ejercicio de la justicia se hace en términos privados, desaparece la noción del Estado, y al mismo tiempo el modo de producción hegemónico es el feudalismo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? Ahora, feudalidad son rasgos del feudalismo. Por ejemplo, el pago de la renta por parte de un campesino al señor, vínculos de relaciones feudo-vasalláticas, digamos, formas de extracción del excedente que correspondan al modo de producción feudal. ¿Sí? Puede haber feudalidad y puede que no haya sistema feudal establecido, como ya lo vimos. El sistema de colonato, en alguna medida, tiene elementos de feudalidad y convive con otros modos de producción, no siendo el hegemónico. Por lo tanto, uno ve rasgos de feudalidad sin ver feudalismo. ¿Me explico lo que digo? Uno puede ver rasgos de esclavismo como ya lo hablamos muchas veces, ver rasgos de esclavismo en pleno capitalismo. ¿No? Digo, al sur de Estados Unidos, ya lo hablamos esto. ¿No? ¿Se entiende la diferencia entonces? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hace Bonasí? Bueno, Bonasí plantea que Cataluña, en este marco de tiempo, que va entre el año 1000 al 1150, sufre una serie de transformaciones muy profundas, y de alguna manera lo que plantea es, si uno toma como una línea de tiempo la partida del año 1000, uno puede ver, según Bonasí, que en el año 1000 no hay feudalismo en Cataluña. Puede haber algunos rasgos de feudalidad, pero no hay feudalismo. Y si nos paramos hacia el año 1150, 1160, ahí hay feudalismo. Al cabo de 150 años, 160 años, uno puede ver cómo se produjo el último momento de la transición hacia el establecimiento del feudalismo en todos sus sentidos, en términos estructurales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Va bien? Háganme bien. Perfecto. Entonces, ¿qué rasgos ve Bonasí previo al año 1000 en Cataluña para identificar que en ese momento no había feudalismo? Y esto mismo luego lo va a pensar para otras zonas de la región que él está estudiando. Digo, para pensar Galicia, para pensar Castilla, para pensar Toulouse, para pensar el Languedoc, que son las zonas que ahora recuerdo trabaja en este texto. ¿Ok? Y la diferencia va a ser cronológica, de matiz,
Todas estas cosas se van a dar un poquito antes, un poquito después, pero en realidad el proceso de transición es similar en toda esta gran región que va del Ródano a Galicia. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que plantea Bonasí es que hacia el año 1000, en Cataluña, no hay feudalismo. ¿Por qué no hay feudalismo? Bueno, no hay feudalismo por una serie de cuestiones. La principal es que lo que podemos verificar es la existencia del Estado. ¿Sí? Cataluña aparece como una marca, ¿no? Como una zona de frontera, como una zona que sirve como una suerte de tapón al avance musulmán. ¿Sí? Y además Cataluña aparece como una región vinculada, asociada, subordinada al Imperio Carolingio. ¿Ok? El principal funcionario del Imperio Carolingio en Cataluña es el conde de Barcelona. De ahí viene esto de la ciudad condal, ¿no? Barcelona es la ciudad, vieron que le llaman la ciudad condal. Bueno, era un condado, digamos, ¿no? Era un condado porque era una región que tenía como su principal funcionario al conde de Barcelona. ¿Sí? Y al mismo tiempo el conde de Barcelona tiene a sus funcionarios subordinados, el vizconde, el veguer, digamos, hay una serie de funcionarios que trabajan a favor de la estructura estatal, bastante diluida ya para este periodo, pero todavía existente, digamos, ¿no? Entonces, el vínculo entre el conde de Barcelona y el vizconde, por ejemplo, no es un vínculo establecido a través de lazos de una alianza de relaciones privadas, sino que el vizconde es un funcionario que se incorpora dentro de una estructura estatal y responde al conde en términos de un vínculo estatal. ¿Ok? Pero sin embargo, la relación entre el conde y sus subordinados, si bien está dentro del marco del Estado, sin embargo, como ya vimos en Salrach y en Wickham, va a haber vínculos que van a ser bien distintos comparativamente a cuando se desarrolló el Estado romano. ¿Por qué? Porque el conde, que ha recibido tierras y hombres para controlar, al mismo tiempo le entrega tierras y hombres al vizconde, y el vizconde lo mismo con sus funcionarios que están debajo. Entonces, el vizconde moviliza hombres y tiene tierras propias dadas por el conde. ¿Se entiende? Y la cuestión, ¿es una pregunta? No sé si era pillo. No escucho. No hay preguntas. Bueno. Entonces, digo, este feudo sometido a la gestión, supongamos, del vizconde, sin embargo, siempre tiene la vigilancia de la corte del conde, porque en realidad es una tierra dada dentro de los vínculos de relaciones estatales. ¿Me explico lo que digo? Ahora después vamos a ver, pero cuando el feudalismo ya está establecido, la relación entre el noble de mayor poder y un noble subordinado o su vasallo, el vínculo es a través de relaciones feudo-vasalláticas, que nada tienen que ver con el Estado, sino que son puramente pactos privados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aprovechen, chicos, digamos, contesto las preguntas que sean necesarias y explico las veces que sean necesarias. No tengan vergüenza en preguntar, ¿ok? Asumo que se entiende entonces. A ver, ¿quién es la legalidad en este periodo? Siempre estamos hablando hacia el año 1000, 1030. La legalidad está garantizada. En el texto aparece como la idea del el príncipe es el garante de la legalidad, que es una noción básica de la existencia del Estado.
digamos, ¿no? El príncipe puede ser el pueblo, el príncipe en una monarquía es el rey, el príncipe en este caso es el propio conde, quien ejerce la justicia por ser la cabeza del Estado. ¿Se entiende? Y esa justicia es, digamos, ejercida a través de una ley escrita, que son en este caso las leyes visigódicas, de los viejos reinos visigódicos, ¿no? O sea, existe ley escrita, el propio príncipe es el garante de la legalidad, las relaciones entre el príncipe, pongámosle, el conde y los subordinados, está dentro del marco estatal, y por otro lado existe un ejercicio de la fiscalidad. Se cobran impuestos, ¿sí? Es cierto que el cobro de impuestos está casi privatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el conde muchas veces cobra impuestos porque se le dio el permiso del cobro de impuestos por parte del emperador, por ejemplo, pero al mismo tiempo esa recaudación queda para el conde. Y lo mismo pasa con el vizconde. ¿Entiende lo que digo? Digo, se cobran impuestos porque el marco está regulado por la legalidad y la existencia del Estado, pero hay como una suerte de privatización. Es como si fuera que el Estado argentino privatice o terciarice el cobro de un impuesto y que lo que se cobra de ese impuesto queda en manos de esa que le cobró. Esto está dado fundamentalmente porque es un sistema sustentado en estas alianzas de don y contradón. Siempre, obviamente, está este Estado, el conde, como cabeza de esa parte de la marca que responde el conde al Estado carolingio, pero que aparece básicamente como una fuerza militar que imposibilita el avance musulmán. Esa es la gran ventaja que tiene el rey, en este caso carolingio. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por otro lado, lo que les decía anteriormente es que esas tierras que se le da a los subordinados no son feudos privados, sino que son feudos sometidos. Me parece que se cortó. ¿Se cortó? Hola, hola. ¿Se cortó un poco? No, profe. Bueno. No, profe. Decía que esos feudos no son feudos privados, sino que son tierras, entre comillas, feudos sometidas a las cortes condal, ¿sí? Que son sometidas a una revisión estatal. Obviamente que en la medida que se mantenga la lealtad, nadie le iba a quitar el feudo. ¿Me explico? Por otro lado, la mano de obra existente, uno podría decir que hay dos tipos de mano de obra fundamental. La mano de obra esclava y lo que sería el campesinado libre alodial. ¿Sí? Acá habría que discutir un poco, no soy quien para discutir con Bonasí, que sabe mucho más que yo de este tema, pero a mí particularmente me parece que por momentos se confunde la categoría de esclavo con esclavitud, ¿no? O sea, que haya esclavos va a seguir habiendo. El problema es, habría que ver cuantitativamente de qué hablamos cuando hablamos de esclavos. Bueno, de alguna manera, Bonasí lo que está proponiendo es que todavía hay muchos para este periodo, digamos, ¿no? Y lo que también hay es tierra alodial. ¿Qué son las tierras alodiales? Y las tierras alodiales son tierras que no son parte de la propiedad y el ejercicio y la gestión de un señor. Son tierras que pertenecen a comunidades campesinas. ¿Sí? Son, en origen, los alodios son esa economía primitiva que planteaba Marx y que aparece en los textos de Sartre, ¿se acuerdan? Ahora, al mismo tiempo, uno podría decir que ese campesinado libre alodial que vemos hacia el año 1000 no es exactamente el mismo campesino libre alodial que uno podría ver hacia el siglo VII. ¿Por qué?
¿Se acuerdan de Salrat que le explica que las comunidades originarias, estas comunidades primitivas originarias que tienen una gran solidaridad comunal, que eran casi como una especie de familias extendidas a lo largo de los siglos, se iban fragmentando, y que cada vez tenían más peso las unidades familiares? Y que al tener más peso las unidades familiares, lo que sucedía es que se perdían los vínculos de solidaridad dentro de la propia comunidad. Entonces lo que terminaba sucediendo es que al momento que los señores avanzaban para cooptar esas regiones, esos campesinos tenían menos posibilidades de resistir el avance de los señores y terminaban siendo incorporados y sometidos a una nueva regla de vínculo de dominación. Ese campesinado libre, a la larga, iba a terminar siendo despojado de su libertad y convertido en un siervo. ¿Me explico? ¿Sí? Igual ahora vemos eso de nuevo. Entonces, en términos de mano de obra, digo, lo que tenemos básicamente son esclavos, que define Bonací como una sociedad esclavista, a mí me parece desmedido, pero bueno, respondemos a lo que dice Bonací, y el campesinado libre alodial, ¿sí? Por otro lado, como dije anteriormente, los nobles que existen dentro del condado ejercen el poder bajo la autoridad del conde, bajo la autoridad de la cabeza del Estado, ¿ok? Y por lo tanto, lo que no tenemos es juramento feudo-vasallático. El juramento feudo-vasallático es este contrato privado típico del feudalismo, ¿ok? Y los nobles responden, son fieles al conde, un poco por ser parte del funcionariado estatal, un poco por ser parte de la obligación de un súbdito, digamos, ante la estructura nobiliaria, pero al mismo tiempo el conde aparece como el jefe natural, digamos, ¿no? de estos nobles. Y al mismo tiempo porque hay un vínculo, como ya vimos anteriormente, bastante cercano a esas sociedades de rango, esas primeras sociedades germánicas que vinieron invadiendo Roma, en donde existe este vínculo del inicio de relaciones de don y contradón incorporadas dentro del propio Estado. ¿Ahí va bien? ¿Alguna pregunta, Leonardo? Sí, soy Leonardo. Una pregunta, empieza a pasar lo que es la patrimonialización del poder, ¿no? De alguna manera sí, que sería una suerte de privatización. Uno podría ver que ya hay, a pesar de que uno ve el Estado, al mismo tiempo ve un Estado mucho más debilitado si lo comparás con el Estado romano, ¿no? Esta idea de impuestos que se cobran, pero se lo quedan los tipos que lo cobran, relaciones con los funcionarios que dependen de que se le den tierras y hombres, ¿no? Empieza a ver como un Estado más débil, más poroso, ¿entiendes? Pero sin embargo hay... O sea, para entenderlo, lo económico empieza a tener más poder que lo político. De alguna manera sí. Lo que pasa, Leonardo, es que lo económico no lo pienses puramente en términos de tierra. Tenés que pensar en términos de tierra y hombres, porque el manejo de los hombres es el manejo de los ejércitos. Y lo que te permite acceder a la tierra es la guerra. Siempre. ¿Se entiende? Es imposible escindir la tierra de los hombres. Primero porque la tierra viene con los hombres incorporados, y segundo porque muchos de esos hombres son los que luego serán los milites, los caballeros, los castellanos, que van a empezar a formar parte del grupo de los vasallos, de la formación de los ejércitos, y hay una dependencia absoluta de tener fuerzas militares muy grandes, que es lo que te va a permitir capitalizarte, entre comillas, lo que te va a permitir acceder a la tierra y tener fuerza, y ser dominante. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, dentro de 8 minutos se va a cortar, así que dentro de 8 minutos se corta y volvemos a entrar. ¿Ok? Bien, el segundo periodo es el periodo que a mí me gusta definir como el periodo de Walking Dead, digamos, ¿no? Es el periodo donde lo que tenemos es caos. Ese estado ya muy debilitado, se enfrenta ante una situación que Bonací la restringe, la circunscribe a 40 años, que es el periodo de la anarquía, llamémosle de esta manera,
es el periodo en donde es una guerra de todos contra todos, ¿sí? Es el momento en donde el Estado desaparece, por eso lo comparo con Walking Dead, digamos, ¿no? En donde, ¿quién va a triunfar? El que tiene el que tiene más fuerza, el que se logra adaptar a la anarquía, a la inexistencia de la ley, ¿sí? Es el momento en donde básicamente suceden dos cosas. Pero primero, antes de plantearle qué es lo que sucede, bueno, así lo que dice que el motivo por el cual sucede lo que sucede es el crecimiento económico. Es el momento en donde se hace sentir cada vez con más fuerza el crecimiento de las roturaciones y del comercio. Es el momento en donde los señores tienen motivos de sobra para pelearse, para acaparar esa riqueza que se genera, ¿sí? ¿Se acuerdan que Salrach planteaba que quienes inician las roturaciones es el propio campesinado libre? Bueno, este es el momento en donde los señores van detrás de ese campesinado libre para quedarse con esa tierra. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es señores, por ejemplo, que tienen un gran dominio, por ejemplo, que se expanden militarmente, que conquistan los alódidos, que conquistan esa tierra que fue incorporada a la productividad por parte del campesinado libre, ¿sí? Cuando cuando se produce esta incorporación de este campesinado libre, cuando se incorpora la tierra productiva, se incorpora con el campesinado adentro, y es el momento en el cual ese campesinado pierde su categoría de campesinado libre para constituirse en un campesinado servil, que debe pagar la renta al señor que los conquistó. ¿Me explico? Es un momento donde el campesinado no tiene con qué discutirle, porque no son personas que tuvieran un conocimiento técnico de la guerra. En cambio, los señores sí. Entonces, rápidamente son absorbidos, son incorporados, ¿sí? Y es el momento al mismo tiempo en donde, digamos, muchos señores empiezan a dejar de responder al conde. Entonces es el momento de enfrentamientos aristocráticos, de enfrentamientos de lo que denomina Bonasí como guerras privadas. El conde, digamos, diferentes exfuncionarios nobles, algunos se agrupan, forman ejércitos privados y combaten al conde, ¿sí? Y el conde, ahí se produce esta disputa por la riqueza entre diferentes nobles, en esta lucha nobiliaria de sedición. Se van a ir formando clientelas armadas, ¿no? De vínculos clientelares entre diferentes ejércitos privados, y de aquí es cuando van a empezar a aparecer lo que se denominan los milites. Muchos que tienen un pasado campesino, que se empiezan a perfeccionar y a especializar en la guerra, que van a tener juramentos de tipo privado con sus líderes, y que en algunos casos, los más importantes, ese juramento de lealtad es a cambio de tierras y hombres, o a cambio de una remuneración, ¿no? En general, cuando es tierras y hombres, se llaman o caballerías, que son los caballeros, o castellanías, que son los castellanos. A otros milites de un rango inferior se le da lo que en el texto aparece como feudorrenta, es un sueldo. Se le da un sueldo anual, digamos, ¿no? Para incorporarse, ¿sí? Y y ya estoy a punto de terminar, en este gran enfrentamiento va a triunfar el que se adapta mejor. El que se adapta mejor, en el caso de Cataluña, obviamente iba a ser el conde, porque ya venía con ventaja, ya tenía una estructura armada, ya tenía tierras, hombres y una organización militar más fuerte que el resto, y por ese motivo, en 40 años de este enfrentamiento global va a devenir con
la concreción de la acumulación del poder del conde de Barcelona, ya no como un oficial privado, sino, perdón, ya no como un oficial del Estado, sino como un poder privado. ¿Sí? Y en todo caso, lo que va a producirse es la consolidación de estas relaciones clientelares entre el conde de Barcelona y sus vasallos. Estas relaciones clientelares se van a concretar en los juramentos feudo-vasalláticos, en la remuneración a través de tierras y hombres o feudo-renta, y por último, lo último que queda para hablar de este periodo es la dislocación absoluta del sistema jurídico. Dejamos acá, cortamos y nos volvemos a incorporar. ¿Sí? Bien. Ahí va. Pero siempre a partir de algo que sucedía. Por eso un segundito. Por eso se habla de que se gobierna a través de las costumbres. Sí. No, eso le quería preguntar, que ahora empiezan a tomar poder las costumbres más que la ley escrita, eso sí. Exactamente, después vamos a ver específicamente esto, ¿no? Pero lo que se empieza a aparecer son las costumbres. Por ejemplo, durante los reinos anteriores estaba establecido que el campesinado debía pagar un cerdo en un determinado momento del año porque tenía que ver con una fiesta religiosa y le debían pagar al Estado un cerdo, pongamos, ¿no? Ahora, ese señor privado que va a tener a su siervo trabajando, va a recibir ese mismo cerdo en ese mismo momento, pero resignificada la relación. ¿Se entiende? Y obviamente lo que va a haber es que probablemente ya no va a ser un cerdo, van a ser 2 cerdos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora, justamente a partir del 1060 en adelante lo que vemos es una disolución total del Estado. El poder va a pasar a ser un poder privado. Quien va a controlar ese poder es el conde de Barcelona, que va a pasar a ser el poder de Ban. El poder de Ban significa que es el poder mayor de la zona y es el que tiene el control del ejercicio del cobro del tributo y el ejercicio de la justicia. El poder de Ban es aquel que tiene la posibilidad de ejercer justicia en un determinado territorio. Todos responden al poder de Ban, todos responden al señor de Ban. ¿Sí? Igual esto lo vamos a ver específicamente, acá lo estoy tirando nada más, ¿ok? Por otro lado, los lazos personales están sustentados en lo que se llama el homenaje sólido. El homenaje sólido son las relaciones feudo-vasalláticas. Ya nadie que esté en el pináculo de la sociedad, la élite, está vinculada a través de este tipo de vínculos feudo-vasalláticos, ¿ok? Por otro lado, la extracción del excedente ya no se hace a través de ningún tipo de cobro de impuestos. Todo es renta. ¿Sí? Ese cerdo que antes se pagaba en términos de impuestos, ahora es un vínculo privado. Por lo tanto, es renta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Al desaparecer el impuesto, desaparece la extracción del excedente a través del Estado. Y esa extracción del excedente se privatiza. Entonces ese impuesto deja de ser impuesto para ser renta. El conde de Barcelona, que ejerce la justicia, cuando falla en un juicio y determina que una de las partes debe pagarle al conde de Barcelona X cantidad de recursos, esos recursos que van al conde de Barcelona no es un impuesto, es renta. De la misma manera que es renta el pago del tributo por parte del campesino que trabaja la tierra del señor. ¿Me explico? Sí, igual todo esto lo vamos a revisar porque recién estamos empezando a determinar los rasgos básicos del feudalismo. Y entonces a partir de ese momento se establece una pirámide social en donde por un lado tenemos al conde de Barcelona arriba de todo, como el señor de Ban, por debajo los linajes aristocráticos que tienen vínculos feudo-vasalláticos
con el conde de Barcelona a partir de los pactos feudales, ¿sí? De los pactos feudo-vasalláticos, y por debajo lo que tenemos es una homogeneización de ese campesinado que implica la generalización de una categoría, que es la categoría del siervo feudal. El esclavo pierde la noción de esclavitud para transformarse en siervo, y el campesinado alodial es incorporado a los señoríos como campesinado servil, pierde su categoría de libre. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Lo que hay es una homogeneización de ese campesinado. ¿te acuerdan del gran dominio? La producción directa, indirecta, estaba el siervo, estaban los siervos, estaban los esclavos, estaba el campesinado libre, bueno, esto se homogeneiza. ¿Se entiende? Y ahí podríamos decir que para el 1060 en Cataluña hay feudalismo. ¿Sí? Y después lo que hace Bonasí con el texto, básicamente, bueno, comparar qué pasa en las otras regiones, pero bajo los mismos parámetros. Ustedes tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros venimos viendo cómo va desapareciendo el Estado, cómo el Estado es esa locomotora que dice Salrach, que va perdiendo fuerza, hasta que desaparece. Y a partir de ese momento son los poderes privados los que dominan. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Bueno, muchachos, la ¿Puedo hacer semana... una pregunta? 1000. Entonces, ya para el año 1000 en Cataluña no hay feudalismo, pero ya en el 1060 ya encontramos En el 1160, feudalismo. perdón. Ya me parecía que había, no, bien, 1160. gracias. Gracias. Exacto, sí. Ahora, chicos, a mí no me importa el año, lo que me importa es que se entienda ese proceso de transición. Que en realidad tiene siglos, y acá lo estamos viendo a corto plazo, en ese momento caótico, porque la clave está en el medio. La clave está en ese momento en donde se termina de diluir lo que había antes y se genera lo que va a haber después. ¿Me explico? La clave está en ese enfrentamiento aristocrático, de esas guerras privadas, en esa formación de ejércitos privados, que van a ser quienes van a dominar durante todo el feudalismo. ¿Sí? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, la semana que viene voy a tomar alguna que otra cosita del texto de Wickham para completar esto, pero es menor. Pero me interesa que traten de leer lo que tenemos de Duby. Porque ahora vamos a arrancar ya con el feudalismo. Ya terminamos con la transición y nos vamos a meter con el feudalismo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, la semana que viene igual yo les voy a mandar las coordenadas, pero por las dudas sepan que las coordenadas van a ser las mismas que esta. ¿Sí? El martes que viene a las 7 de la tarde. Si alguien tiene alguna pregunta, algo, es el momento. Asumo que nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, chicos, que tengan buena semana, lo que queda de la semana, y nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Bueno, profe. Muy bien. Buen fin de... Bueno, pará, Nahuel pregunta, ¿la renta sería el pago del campesino de un servicio? La renta es la extracción del excedente, Nahuel. Es lo que produce el campesino que debe pagarle una parte de lo que produce su señor. Eso es la renta. De cualquier manera no te preocupes porque de acá en más vamos a profundizar eso, porque ahora vamos a ver el feudalismo. Por ahora lo que vimos es cómo llega el feudalismo a ser hegemónico. Ahora vamos a dedicarnos a profundizar el concepto del feudalismo y en qué consiste todas esas formas de extracción del excedente y las formas que va a cobrar la renta. ¿Ok? Sí. ¿Cómo dijo, profe, el nombre del autor para la semana que viene? Duby. D-U-B-Y, Duby. Ah. Es bastante, así que... Bueno, gracias.
¿Ok? Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chao. Profe. Chao, profe.